a través de la distancia y aquellos que están al alcance de mi voz, ¿verdad? De este mi mayor deseo, de lo más profundo de mi corazón, de que usted sea más que prosperado en el Señor, más que bendecido y recordando que la paz que el Señor nos da es el arma con que nosotros podemos vencer las tormentas. Recuerda de que no es con la que el mundo nos da, no con esos momentos de tranquilidad, no con la que usted piensa, sino con la que Jesucristo nos da. Cuando Él dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, yo os la doy. Es con la paz de nuestro Señor Jesucristo que podemos vencer las tormentas. Así que, amado, te animo a que sigas hacia adelante en el amor del Señor, no importando las circunstancias, no importando las murallas que tengas que enfrentar. De hecho, no mires, no contemple las murallas, sino que aprende a mirar por encima de ellas, porque el Dios que usted le sirve, el Dios que nosotros le servimos, en verdad que Él sí es Dios y todopoderoso. Bien, mis amados, es más que un placer, un privilegio estar nuevamente detrás de estos micrófonos radiales aquí en cabina, juntamente con nuestro hermano Montañez y con nuestra hermana Taira Alejandra. Orgulloso de que esté aquí conmigo, así que le pido a Taira que tengan bien saludar a la audiencia. Hola, hola, Dios les bendiga hermanos que están sintonizados. Gracias por estar sintonizados con nosotros. Les mando un saludo y bendición de parte de Dios desde aquí. Es un placer estar aquí en Radio La Voz de Dios junto con mi papá, el pastor Alex de Castro Reyes. Así que esperamos, ¿verdad?, de que este mensaje sea de la oportuna bendición para tu vida. Así que vamos a entrar en materia, ¿verdad? Aprovechando bien el tiempo, porque el tiempo, a la verdad, que se va bastante rápido. Así que yo le voy a pedir a mi hija Taira que tengan bien leer en el libro de Jonás, donde vamos a estar desarrollando este tema de acuerdo a lo que el Espíritu Santo nos ha venido dando. Y le pido de que tengan bien tener la lectura, perdón, en el libro de Jonás, capítulo 1, del verso 1 al 3. El libro de Jonás, capítulo 1, verso 1 al 3. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Amén. Vamos a orar. Gracias, Señor y Dios bendito, primeramente por la oportunidad, mi Rey, que nos da, Señor, de estar nuevamente aquí en este lugar para exponer tu poderosa palabra. Gracias, Señor, por la grata compañía de tu Espíritu Santo. Y te pido, mi Dios, que tengas en bien usarnos como instrumentos tuyos, Señor, en esta hora de la noche, pidiéndote que tengas en bien preparar la mente, Señor, los oídos, el espíritu, el alma, aún el mismo cuerpo, quizás cansado, Señor, de todos aquellos que están al alcance de nuestra voz. Padre, nosotros nos depositamos en tus manos y pedimos la dirección única y exclusiva de tu Santo Espíritu, porque Él no erra, porque Él no falla, Señor. Y que sean tus palabras puestas en nuestras bocas, Señor, para poder ser de edificación y de bendición a todo el pueblo radio escucha. De antemano, mi Rey, tengas en bien recibir toda la gloria y toda la honra, Padre mío, porque reconozco que única y exclusivamente tuyas son. Gracias por el privilegio, Señor, pero la gloria y la honra seguirán siendo suyas. En el bello nombre de tu Hijo amado Jesús, por el cual he orado. Amén y amén. Bien, querido amigo, tú que me escuchas, quiero que sepas que de una u otra manera nosotros somos generadores de tormentas. Este es el título de este tema el cual Dios me ha dado. Quiero que entiendas que nosotros como portadores de la palabra del Señor, que nosotros como agentes, representantes del reino de Dios, nos convertimos a través del Espíritu Santo, y ya estando el mismo Espíritu Santo en nosotros, nos convertimos en personas que generamos tormentas, que generamos tempestades.
Pero quiero iniciar primeramente definiendo lo que es un generador. Un generador es aquel que genera o empieza el origen de una cosa. Una vez más, generador es aquello que genera o empieza el origen de una cosa. Así que la palabra de Dios nos dice de la siguiente manera en el Proverbios 18:21 que el poder de la vida y de la muerte está en la lengua. O la muerte y la vida están en el poder de la lengua. Y lo que amas, eso pasará en su futuro. Lo que la ama comenzará a realizarse en el futuro. Pero amar qué, amar lo que tú deseas. ¿Qué deseas? Deseas vida, pues Cristo es la vida, es el dador de la misma. Así que quiero que entiendas esto en el nombre del Señor Jesús, que de una u otra manera, nosotros nos convertimos en esos generadores. ¿Con qué? Con lo que nosotros hablamos. Porque el poder de la vida y de la muerte está en la lengua, pero también tenemos Espíritu Santo, el cual Dios nos ha dado para que declaremos palabra de vida y no de muerte, palabra de bendición y no de maldición. Así que cuando Taira leía, ¿verdad?, en el libro de Jonás, donde tenemos el centro bíblico, ¿verdad?, el epicentro bíblico donde estamos desarrollando esta historia, dice que vino palabra de Jehová a Jonás. Y usted conoce la historia de Jonás, que ha sido a veces un poco hasta polémica, porque desde el siglo XIV muchos han considerado que Jonás es solamente una parábola, un relato didáctico, que es algo de ficción, como si tuviéramos que descartar la historia real. Pero a la verdad que a Jonás se le llama una obra maestra de la retórica y un modelo de la maestría literaria, marcado por simétricas y equilibrio. Así que en una cierta ocasión el mismo Señor Jesucristo tomó la señal del mismo profeta Jonás, dirigiéndose, ¿verdad?, en aquel tiempo a los fariseos, y les hablaba que si no habían visto la promesa, la señal, debo decir, del profeta Jonás, ¿verdad? Y hablaba de aquellos 3 días cuando Jonás estuvo en el vientre del gran pez, pero también hacía referencia a cuando Cristo estuvo en el sepulcro por los 3 días. Pero quiero indagar más allá, y todos conocemos, ¿verdad?, de que hacia dónde lo llevó la desobediencia, hacia dónde llegó la desobediencia. Así que entendemos, Taira Alejandra, que la desobediencia no nos lleva a ningún buen lado. Amén. ¿Tú qué opinas? Amén. Sí, yo opino lo mismo. La desobediencia, claro, no nos lleva a ningún lado, especialmente a un lugar bueno. Siempre la desobediencia pues lleva consecuencias. Amén, amén. Sí, definitivo, la desobediencia es algo que arrastra una consecuencia, así como la bendición nos lleva a la bendición. Gloria a Jesús. Así que alabamos al Señor en esta hora. Parece que alguien está conectado. Gloria al Señor. Sí, le mandamos un saludo y un abrazo. Dios te bendiga a Yadira Burgos. Yadira Burgos, directamente desde Puerto Rico. Seguro que sí, la saludamos en el amor del Señor, y un abrazo a través de la distancia. Pero bien, quiero ir calentando, quiero ir entrando en materia, ¿verdad? Lo que es este generador, que en un momento determinado, vive Jesús por siempre, Jonás se convirtió en un prototipo de un generador de qué, de tormenta, porque dice la palabra del Señor, cuando él le dijo, hablando del Señor Jehová, le dice: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová, como si se pudiera huir de la presencia de Dios. No se puede huir de la presencia de Dios. Así que se levantó para huir de la presencia de Jehová hacia Tarsis, y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Pero ¿por qué yo te digo de que en cierta manera él se convirtió en un generador de tormentas sin quizás creerlo, sin quizás pensarlo siquiera? ¿Por qué? Porque Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en la mar una tempestad tan grande que se pensó
que se partiría la nave. O sea que la desobediencia del ser humano puede activar una tormenta, pero esa tormenta definitivamente puede venir en contra. Ahora, quiero analizar algo que es un hilo muy finito, que a veces creemos que todas las tormentas las levanta el enemigo. Pero si tú analizas bien la historia de Jonás, Jonás fue el generador que provocó que Dios levantara una tormenta o una tempestad. ¿Por qué? Por la desobediencia. Así que no necesariamente siempre tiene que ser el enemigo levantando las tormentas, porque aquí en este relato bíblico, aquí en este episodio bíblico, podemos ver claramente que es Jehová quien levanta la tempestad por causa de la desobediencia de Jonás. Bendito sea el Señor. Yadira Burgos dice de Puerto Rico, saludo para ustedes también, Dios los bendiga, amén. Eso es, Yadira, sigamos hacia adelante. Nos alegra que estés conectadita aquí a Radio La Voz de Dios, donde se llega al corazón del pueblo. Bien, mis amados, así que levanta esa tempestad. Jonás se convierte en ese generador que levantó y provocó que Dios actuara y levantara una tempestad. Y fíjate tú que tempestad es un fenómeno meteorológico producido por desequilibrios térmicos en la atmósfera, que progresivamente se manifiestan con vientos fuertes que agitan violentamente el agua de la mar, con rayos, con truenos y relámpagos. Eso es lo que es una tempestad. Es interesante de que cuando no nos movemos bajo la dirección absoluta de Dios, interesante que cuando el ser humano se sale del patrón de Dios, se sale del track, es capaz por medio de la desobediencia generar una tempestad en contra de su propia vida, lamentablemente, y que no tiene que ver necesariamente el enemigo, sino por causa de la desobediencia. Sí, como usted ya ha dicho, uno desobediendo a Dios, tratando de correr de la presencia del Señor, imposible. No se puede. No se puede. Y obviamente va a traer consecuencias. Por una razón Dios llama a alguien. Amén. Porque sabe lo que ellos tienen por dentro. The capability, lo que ellos tienen para hacer lo que Él les manda. Amén. O sea que Dios los capacita, los prepara, y juntamente con el llamado que Dios hace, viene el respaldo. Amén. Viene el respaldo de parte de Dios, porque Dios al que llama, Dios respalda. Dios respalda, eso es amén. Así que cuando Dios le hace este llamado a Jonás como el profeta, Dios estaba para respaldarle, porque fue Dios quien lo llamó, fue Dios quien lo seleccionó, fue Dios quien lo predestinó, si me permite el término, para que él ejecutara su voluntad. Así que cuando Dios lo manda a predicar a Nínive, ¿verdad? Aquella gran ciudad que se había levantado con tan grandes maldades, y dicho sea de paso, eran reconocidas por la crueldad con lo que los ninivitas hacían. Dicen los estudiadores que ellos eran capaces de arrancarle la piel a las personas, decapitarlos, hacían las atrocidades bien garrafales. Así que ellos eran reconocidos por el entorno profundo de su maldad contra la humanidad, y era un pueblo que era enemigo de Dios. Pero podemos ver aquí, en medio de este relato bíblico, aún la misericordia de Dios para con una gente tan mala. Sí. Amén. La misericordia de Dios es nueva cada mañana. Amén. Así que esos ninivitas, cuando se levantaron, ellos no sabían que ese era el día de oportunidad que Dios les estaba dando para que se arrepintieran. Amén. Claro que sí. Dios es un Dios de oportunidades. Es un Dios de oportunidad, y te da una oportunidad y al día siguiente te da la otra. Por eso es que dice, amén, sí, que nuevas son sus misericordias. Gloria al que vive por siempre. Así que entendemos que esa era la misma misericordia del Señor, porque a la verdad os digo, amados, de que no es la voluntad de Dios de que nadie se pierda, sino de que todos pasen a un arrepentimiento, porque Dios no quiere que se pierda nadie. Así que la persona que se pierde, ¿verdad?, ya es en su libre albedrío que decidió perderse, porque para eso vino Jesucristo. Amén, para morir por nosotros, para que todo aquel que en él cree, dice la Escritura, no se pierda, mas tenga vida eterna. Y el que no creyere, ese mismo se condenó. Así que Dios le extendió en su misericordia la oportunidad a este pueblo de Nínive. Pero ¿qué sucede? De que Jonás no quería tampoco llegar allá. Así que vemos en esta historia de Jonás que nos señala, que nos enseña
que cómo Dios comienza a tratar y cuál es la enseñanza aún más profunda. Es la enseñanza de que Dios comienza a tratar con un profeta que en cierto momento se trancó, con un profeta sí de Dios, pero desobediente, que temía a Dios, sí temía a Dios, pero que no lo obedeció. Bendito sea el Señor. O sea que llega un momento en que la persona puede temer a Dios, pero el hecho que le temen no muchas veces no lo lleva a ser obediente, Montañés, muchas veces no lo lleva a ser obediente, Taira, sino que saben de que es el Dios todopoderoso, sabe que es el Dios que puede levantar las tormentas, que puede también caminar por la mar o por la mar, sabe que es el Dios que hace milagros, que es el que todo lo puede, que resucita muerto, que Él es el gran yo soy, y temen a Dios, pero a veces necesariamente no les quieren obedecer. Amén. Y entonces aún la obediencia, así como la obediencia trae su bendición, trae su consecuencia, pues obviamente la desobediencia arrastra consecuencias. Saludos a Brian Otero, que nos está mirando en esta hora y está conectado. Amén, bendiciones. Así que me llamaba la atención, Taira, porque cuando buscaba una definición más exacta de lo que es esa tempestad que se le levantó a Jonás, provocada por el Dios de los cielos, y veo que es un fenómeno meteorológico que es producido por aquellos desequilibrios térmicos en la atmósfera que progresivamente se manifiestan con viento fuerte, tan fuerte que agitan el mar de un lado hacia otro y viene con el paquete completo, viene con rayos, viene con truenos, viene con relámpagos. Así que lo que Jonás pudo estar experimentando no fue nada bonito por causa de la desobediencia. Claro que sí. Amén. Amén. Gloria sea al Señor. Así que entendemos, ¿verdad?, de que Él quiso huir de la presencia de Dios para no hacer la voluntad. Y ahí es donde vemos, como decía hace un instante, la gran lección que el Señor nos da tratando con la terquedad de este profeta. Y también con la mentalidad intolerante que él tenía, porque obviamente si era el pueblo enemigo de Dios, él tenía que saber de que quizás cuando iba a la presencia de Dios, sabía de que Dios era el Dios del amor, que Dios es bueno, que es el Dios de que no tiene amor, sino que Él es amor. Sabía de que si ellos se arrepentían, porque a eso lo mandó Dios con el mensaje de arrepentimiento, que Dios los podía salvar. Y uno, y otro, de que a lo mejor humanamente hablando pudiera también haber entrado en temor. ¿Por qué? Porque él sabía la fama que tenían estos ninivitas, que eran personas extremadamente crueles, y quizás en un momento determinado pudo entrar en temor, digo yo, ¿verdad? Biblia según San Alex, viéndolo desde el punto de vista humano, así que él prefirió de una u otra manera huir de la presencia de Dios. Pregunto, ¿quién puede huir de la presencia de Dios? Absolutamente nadie. ¿Quién puede? Nadie, porque si se va a Tarsis, se va al mar adentro, se va para cualquier otra parte, allí lo alcanza la presencia del Dios vivo. Amén. Bendito sea el Señor. Así que yo te decía hace un instante de que somos generadores de tormenta, pero no quiero quedarme solamente en esa tormenta, en esa tempestad que por la desobediencia de Jonás, Dios comenzó a desestabilizar todo el orden meteorológico, todo el fenómeno atmosférico para que se produciera esa grande tempestad. Esa grande tempestad. Yo te quiero preguntar como un rema de Dios, ¿qué clase de tempestad ahora mismo tú puedas estar pasando? ¿Qué clase de tormenta puede estar llegando a tu vida? Porque más adelante te voy a ir dando según el Espíritu me dio para esta noche, para que tú escucharas, porque Él sabía de que tú estabas oyendo este mensaje. Porque recuerda que en el Señor no hay casualidades ni coincidencias, sino propósitos. Amén. Amén. Y propósitos definidos. Pero ¿qué tú opinas en tus propias palabras, Taira, de esta historia de Jonás? Bueno, lo que yo opino es que era un profeta que Dios había llamado, y al que Dios llama, Dios respalda, para ir a llevar una palabra a una ciudad, y él trató de escapar de la presencia de Dios. Nadie puede hacer eso. Donde los ojos del hombre no llegan a ver, Dios siempre ve. Dios siempre está ahí. Uno no se puede escapar de la presencia de Dios, especialmente cuando Dios te ha llamado para hacer algo. Amén, gloria sea al Señor. Así que, y él conocía esto porque ya había sido usado por el Señor, ¿verdad?
Pero también te quiero hablar de que la Biblia no solamente me presenta esa tormenta, ¿verdad? O esa tempestad en, en la vida de Jonás. Porque sabemos que es por la desobediencia y quizás muchos de ustedes que me escuchan conocen la historia, ¿verdad? De que fue y los marineros que iban en la embarcación y el capitán cuando iban quizás a media mar, se le levantó esa grande tempestad. Sí, y también le mandamos un saludo a Carol Lotero. Dios te bendiga, Carol, un abrazo. Amén. Vive Jesús. Así que se levanta esa grande tempestad en medio de la mar y dicen de que él estaba durmiendo. Estaba durmiendo, estaba tranquilo. De seguro que el que iba a tener más pérdida era el dueño de la embarcación. Amén. Pero no solamente la pérdida material, sino que también hubiese podido llegar a ver pérdidas humanas, vidas que quizás se podían ir sin salvación por estar él en la embarcación, por estar él en el tiempo incorrecto, en el lugar incorrecto, en esa embarcación, por estar en desobediencia, puso en peligro a todos los que iban allí con él. Claro que sí. Se levanta esta grande tempestad y dicen de que echaron suerte, consultaron a sus dioses y dijeron: el polizonte, el que está allá abajo, porque él se fue a dormir. Se fue a dormir y lo levantaron y le dijeron: mira, dormilón, tú que duermes, clama a tu Dios para ver si te oye y nos puede salvar. Dicen que echaron suerte y cayó sobre él la culpa y comenzó el capitán y los marineros que estaban allí, ¿verdad? Si se le puede decir así, comenzaron a preguntarle: ¿qué es este mal que nos has hecho? ¿Qué podemos hacer? Y el mismo Jonás les declara para que se calme la tempestad, porque él sabía lo que estaba pasando, obviamente como siervo del Señor: tírenme a la mar. Y ahí es donde viene el asunto, que cuando lo tiran, Dios ya tenía preparado aquel gran pez. No dice que es una ballena, no dice que es una cosa o es la otra, no da determinación. Lo que sí podemos añadir a medida de conocimiento, ¿verdad? De que hay un tiburón que es el más conocido, que ya casi no se ve, y si existe estará en las profundidades del mar. ¿Tú recuerdas el nombre de ese tiburón? Sí, ese tiburón se llama un megalodón. Un megalodón, que dicen de que tiene la capacidad tan grande de que puede caber una guagua de servicio público de las dobles dentro de su vientre, dentro de su estómago. Y ese era una clase de tiburón de prehistórico que cuando han encontrado los arqueólogos quijadas de él. Muchas veces, si usted busca información en arqueología, ¿verdad? O cuestión marina, pueden ver la quijada de ese tiburón megalodón, así es el nombre del megalodón. Caben hasta 5 personas de pie dentro de la quijada. Es tremendo. O sea, no estoy diciendo, entiéndame, que este fue el gran pez, pero pudiera ser. Hay una posibilidad, eso es amén. Así que no lo sabemos a certeza, pero puede que sea una posibilidad. Y a veces entramos en esos detalles, ¿verdad? Que si es una ballena o es un tiburón. Mire, aquí lo importante es el epicentro de la historia, de que por la desobediencia de él terminó tirado en el fondo del mar, y Dios preparó a ese pez que fue más obediente, que se lo tragó y lo terminó expulsando a donde él tenía que ir, a cumplir en obediencia lo que Dios le había mandado. Pero interesante que él dentro del pez, dice la escritura que duró 3 días. Y dice que sin comer, ¿verdad? 3 días le tocó un ayuno obligado. Eso es así, un ayuno obligado. Obligado, no le quedó de otra. Amén, bendito sea el Señor. Así que él oró dentro de ese gran pez, y ahí vemos una vez más la misericordia de Dios. Así es. Que le da la orden a ese gran pez y lo arroja a las playas donde él tenía que inicialmente haber ido. Así que, iglesia, ¿por qué dejar de último lo que primero Dios nos manda hacer? ¿Por qué la necesidad de Jonás, verdad? Quizás llegar a estar en la embarcación, provocar, porque se convirtió en ese generador de tormenta no favorable, ¿verdad? Desafavorable, no es favorable en ningún sentido de la palabra, completamente todo lo contrario. ¿Por qué? Porque de por sí las tempestades no son buenas, las tormentas, pero en este caso fue provocada por esa desobediencia. Por esa desobediencia puso en riesgo la vida de los demás, porque iba él en el barco montado, y podemos ver una gran enseñanza, que muchas veces arriesgamos la vida de otros
si no estamos bien con el Señor. Así. Si no estamos en bien con el Señor, ¿verdad? Si no estamos como Dios quiere, podemos poner a riesgo la vida espiritual e incluso física de muchas personas. Sí, es mejor hacer lo que Dios nos manda a hacer, porque cuando nosotros desobedecemos, las consecuencias son tan grandes que podemos poner la vida de otra persona en riesgo. Amén, amén, gloria sea al Señor. Bien, así que vemos esto, lo que le sucedió a Jonás. Esto en sí fue lo que lo molestó a él, cuando Dios le ordenó predicar a los ninivitas el arrepentimiento. Esto fue lo que generó esa rabia, esa rabia, esa rabia. Él dijo, si yo voy y les predico, Dios es tan bueno que es capaz de perdonarlos y salvarlos. Así que él prefirió mejor terminar, oiga bien, con su ministerio profético en ese tiempo antes que ir a predicarle a este tipo de personas. Él prefirió, mi amado, arriesgar el ministerio que Dios le había dado con tal de no ir a predicarle a los ninivitas, con tal de que no lo salvase, porque más adelante él lo recomienda. Mira, Taira, un dato curioso que desde la parte donde Dios se le revela a Dios y le habla, hasta llegar a Nínive habían 800 kilómetros, que eran aproximadamente unas 500 millas hacia el este. Y cuando hacemos los cálculos, él prefirió irse para el oeste, que es donde está Tarsis, que es lo que se cree que hoy en día es el país de España. España. Y eso está más lejos, 3.200 kilómetros, que equivalen aproximadamente 2.000 millas. Dios lo mandó para el este y él cogió completamente a lo contrario. Bendito sea el Señor. Sí, le mandamos un saludo a la pastora Rosemary de Castro. Dios te bendiga. Así que por más lejos que usted corra, mire, si usted está huyendo de la presencia de Dios, Dios lo coge cansadito. No pierda el tiempo. Entre más se rinda a las manos de un Cristo todopoderoso, Él va a hacer con usted lo que Él tenga que hacer y usted terminará glorificando su nombre, caminando en fe y en obediencia. Así que entendemos que esto fue todo lo que convocó esa tormenta. Eso fue todo lo que provocó Jonás. Por eso te decía que él fue el generador. Él fue el generador, o sea, Dios activó, Dios mandó y Dios ordenó y se activó esa tormenta, esa tempestad, pero en realidad quien toca el botón es Jonás. ¿Por qué? Por esa desobediencia, por esa desobediencia. Ahora, iglesia, también la Biblia me presenta otras clases de tempestades que se levantaron a lo largo de la historia y podemos analizar en el libro de Hechos 27, del 23 al 24, donde narra la historia de que el apóstol Pablo tenía que ir a compadecer, tenía que ir a Roma y él indicó que iba a venir una gran tormenta y no hicieron caso. Es completamente distinto, pero en medio de la embarcación Dios se le revela al apóstol Pablo y le dice de que ninguno de ellos iba a perecer, ni un cabello de los que iban en esa embarcación iba a morir, iban a perecer, pero que era necesario que llegara hasta Roma porque tenía que compadecer, amén, ante el trono. Sí. También le mandamos un saludo a Nini Estrada Canales. Dios te bendiga y te mandamos un abrazo. Bendito sea el Señor. Así que vemos la historia de que a Pablo también se le levanta una tempestad. Entonces, muy completamente distinta, dos tempestades, tempestad por tempestad, tormenta por tormenta, fenómeno meteorológico igual por igual, viento, relámpago, rayo, pero uno es provocado por la desobediencia y la otra es provocada por la misma obediencia. Porque el Señor se le revela a Pablo y le dice de que era necesario, pero como él tenía cuidado de él, porque a Dios, ¿quién llama? Dios respalda. Entonces estaba también con el apóstol Pablo y se iba a perder solamente era la embarcación. Y aunque se perdió la embarcación, ninguno pereció. Entonces podemos estar viendo aquí las dos clases de tormenta, los dos fenómenos atmosféricos, uno provocado por la desobediencia y otro quizás por la misma obediencia. Entonces yo te quiero decir en esta noche, querido amigo, tú que me escuchas, es preferible enfrentar una tempestad
del lado del Señor Jesús, una tempestad que se haya levantado en contra de tu vida por obediencia y obtener el respaldo de Dios, y no que se levante por ser desobediente. Amén. Gloria sea al Señor. ¿Quieres añadir algo, Taira? Gloria a Jesús. También el episodio bíblico también el relato bíblico, debo decir que se encuentra también en el libro de San Marcos, capítulo 4, 35 al 41 aproximadamente. También podemos ver a Jesús enfrentando juntamente con sus discípulos en la barca otra tormenta, otra tempestad. Ahora vemos al Hijo de Dios, ¿verdad?, enfrentando una tempestad. Y más obediente que ese, mire, no va a haber ninguno, porque Él es el ejemplo vivo de la obediencia. Amén. Amén. Gloria sea al Señor. Bien, así que vemos estas situaciones que muchas veces pueden llegar a tu vida, y a veces tú no sabes por qué estás enfrentando tempestades, por qué termina una y comienzas otra, y empiezas una y no se acaba cuando otra te comienza. Pero hoy te vengo a decir como siervo del Señor que tienes que analizar bien tu vida. Te vengo a decir como siervo del Dios viviente de que tienes que analizar bien por qué se están levantando esas clases de tempestades en tu vida. Si es por causa de obediencia o que es causa de desobediencia. Hay dos tipos de tormenta. En sí, al nivel atmosférico van a ser iguales, sí, pero como generadores, como te dije, que lleva por título esta enseñanza, generadores de tempestad, tenemos que ver por qué se están generando, por qué se están levantando, si es por obedecer a Dios o por desobedecer a un Dios todopoderoso. Sí, eso es así. Hay que ver de dónde están viniendo nuestras tempestades, si de la obediencia o de la desobediencia, porque si es de la desobediencia, pues si uno entiende, o si tú estás obedeciendo a Dios, puedan que se levanten tormentas o cosas contra ti, porque estás haciendo lo que Dios te manda. Amén, amén. También hay una clase de tempestad que ahora sí la levanta es el mismo enemigo. Vive Jesús por siempre. Porque cuando Jesús va en la barca, ¿verdad?, con sus discípulos, en el libro de San Marcos 4, 35 y 41, al 41, perdón, debo decir, sabemos de que Él le dice a los discípulos, vamos, ¿verdad?, atravesemos, lleguemos al otro lado. Una de las cosas que cuando Dios determina algo, se cumple, porque es Dios quien habla. Amén. Él dice, lleguemos al otro lado, avancemos. Y lo interesante del Señor Jesús es que Él le da los estudios bíblicos, si se puede decir así, en vivo y a todo color a los discípulos. Vamos, los montamos en la barca, y ya el Señor sabía que iba a enfrentar una tempestad más adelante, ¿verdad? Pero aquí entendemos que Satanás es quien levanta la tormenta. Aquí entendemos que Satanás levanta la tempestad. ¿Por qué? Porque cuando llegaran al otro lado lo iba a estar esperando un endemoniado. El endemoniado de Gadareno. Allí, que habían legiones de demonios en aquella persona. Entonces, ¿qué es lo que trató de hacer el enemigo? Trató de levantar esa tormenta para hundir la barca. Pero él no sabía, o si sabía, se enteró que el que iba en la barca, el que estaba durmiendo en la popa, es aquel que le habla a los vientos y le obedecen, es aquel que le habla a la mar y cesa, es aquel que hace grande bonanza cuando declara su palabra. Y los discípulos se maravillaban y decían, ¿quién es este hombre que aún los vientos le obedecen? Así que ahí iba quien tenía que ir, en esa embarcación iba quien tenía que estar. En las 3 embarcaciones en las que Jonás se montó, no tenía que haber estado allí, pero al no estar allí, en esa desobediencia, provocó, activó, generó que se formara una tormenta por desobedecer a Dios. Pero en la causa de Pablo, por Pablo estar también allí, porque Dios se le revela, el ángel de Dios se le revela y le dice, Pablo, es necesario que llegues a Roma y que compadezcas allá ante el tribunal. O sea que Dios le dice, bueno, se levantó la tempestad, se levantó el sistema atmosférico aún en contra tuya, pero va a perderse la embarcación, pero ninguno de los que están contigo perecerán. Perecerán ni los reos, ni los presos, ni los romanos, nadie pereció, porque quien tenía que estar en ese momento iba, que era Pablo, y iba con el respaldo de Dios, completamente contrario a Jonás. Amén. Amén.
por eso es que cuando Dios te manda a hacer algo, vaya con la plena seguridad si es que Dios lo mandó, porque cuando Dios te llama y te manda, Él te va a respaldar. Eso es Amén. así, hay que aprender a reconocer la voz de Dios. Sobre todas las cosas. Ya que tocas ese punto, hay muchas voces que se parecen a la de Dios, pero que no son. Y eso solamente se reconoce a través del Espíritu Santo. Dinos, Montañés, comparte. Esta es la voz de Dios. Esta es la voz de Dios. Por eso es que estamos aquí. Gloria sea al Señor. ¿Dónde? En radio, la voz de Dios. Porque esta es la voz que en verdad llega al corazón del pueblo, que es lo que Dios quiere. Por eso es que Dios dice, hijo mío, primeramente, ante toda cosa guardada, y ahí entramos Montañés y yo, ante toda cosa guardada, cuida tu corazón, porque de él mana la vida. Y lo otro que te pide, hijo mío, dame tu corazón. Y este es Radio La Voz de Dios, ¿verdad? Llegando al corazón del pueblo, al pueblo de Dios y a aquellos que Dios quiere que también se hagan pueblo de él, linaje escogido y real sacerdocio. Amén. Nini Estrada dice, amén, amén, Nini, saludo, Dios te bendiga grandemente. Qué bueno que estás en sintonía con esta emisora. A Dios sea la gloria y Dios tiene grandes propósitos para con tu vida también. Así que vemos esas tempestades que se levantaron. Yo me imagino que nunca he experimentado una tempestad de esa índole dentro de la mar y no espero experimentarla tampoco. Yo entiendo de que si afuera, estando, ¿verdad?, en tierra firme, las cosas no son muy agradables que digamos, ¿verdad? Las palmeras se doblan de tal manera, los carros lo voltean, los arroyos cogen fuerza, es tremendo. Ahora imagínate una tormenta en plena mar. Es terrible, gloria sea al Señor. También le mandamos un saludo a Miguel de la Torre, Dios te bendiga, un abrazo. Amén, eso es así. Saludos, Miguel. Bendito sea el Señor. Así que cuando Dios me daba esta enseñanza, ¿verdad? Me dice, tienes que llevarla a continuación. El domingo iniciamos la primera, pero la segunda, Dios me decía, tienes que llevarla a la radio para que mi pueblo entienda que nosotros de una manera u otra nos convertimos en generadores de tormenta, en generadores de tempestad, ya sea que le provoquemos una tormenta al enemigo en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesús, en obediencia a Dios. Escucha bien, en obediencia a Dios, pero también podemos ser esos generadores que empieza el origen de una cosa, como sucedió en el caso de Jonás, como comenzamos, que por la desobediencia tocó, generó, ¿verdad?, el origen de esa tempestad que el Señor tuvo que provocar para poder estremecerlo. Entiendo ahora como un rema de Dios que a veces Dios permite esas tempestades en nuestras vidas para estremecernos, para llamarnos la atención. Amén. Amén. Gloria a Jesús. ¿Tú has experimentado tempestades? A su nombre. Bendito sea el Señor. También vemos el apóstol Pablo. Saludos a nuestro hermano Daniel Otero que está viéndonos. Amén. Gloria sea el Señor. Un abrazo a nuestro hermano Daniel Pérez, a nuestro hermano Dani que está con los guantes puestos. Gloria sea el Señor en el cuadrilátero y Cristo está de tu lado, mi hermano. Hacia adelante. Ánimo, hombre. Bendito sea el Señor Jesús. Así que vemos la tormenta, la tempestad que se levantó a Pablo, ¿verdad? En ese libro de Hechos 27, cuando tenga usted la oportunidad, usted lo lee, usted haga la comparativa entre estas tres tempestades. Y la última que estábamos tocando fue la que se le levantó a nuestro Señor Jesucristo. Y como decíamos, sabía que el Cristo de la gloria iba allí y el enemigo levantó esa tempestad, ¿verdad?, para tratar de hundir aquella embarcación, pero ahora tenía que ir allí nuestro Señor para enseñarles en directo, en vivo y a todo color a los discípulos cómo se actúa al frente de una tormenta en poder y autoridad del Señor bajo el respaldo del Dios Todopoderoso. Amén. Amén. Gloria al Señor. Así que vemos cuando se levanta esa tormenta y el Señor se levanta. Qué interesante que Jonás estaba durmiendo. Así es. Amén. Y Jesucristo estaba durmiendo también. En el caso del apóstol Pablo, en Hechos 27, la tripulación habían perdido tanto el ánimo que habían dejado de comer por el susto. Pero Jonás mientras dormía, Cristo también dormía. Así es. Pero el uno dormía sabiendo lo que pudiera pasar, tratando de huir de la presencia de Dios, mientras que en Cristo estaba la presencia de Dios en él. Así. De tal manera se levanta la tempestad y él reprende a la mar, reprende a los vientos en el nombre, ¿verdad?
Él pudiera decir en el nombre de él mismo. ¿No crees, Montañez? Te reprendo, tempestad, en mi propio nombre que soy Jesús. Pero él tenía que hacerlo para que mañana más tarde nosotros pudiéramos reprenderlo en el nombre que es sobre todo nombre. Así es, poner el ejemplo. Amén. Gloria sea al Señor. Bendito tú eres, Daniel Jesucristo. Lotero dice, amén, saludos, Dios los bendiga mucho. Amén, amén. Amén. Bien, y usted conoce la historia después de cuando Jonás activa en manera de generador, como así me dio el Señor la enseñanza, esa tormenta. Por Pablo estar en esa embarcación, también se convirtió en un generador de esa tempestad o tormenta. Y Jesús, el Hijo de Dios, también se convirtió en, de una manera u otra, el generador de esa tormenta, ¿verdad? Por causa de él ir ahí, el enemigo levantaba esa tormenta, esa tempestad, para que no llegara al otro lado, porque sabía de que el Rey y Dios Todopoderoso iba a llegar a la ciudad, ¿verdad? A esa parte de los Gadarenos, debo decir. Y ahí estaba el endemoniado, y usted conoce la historia que cuando llega Cristo y calma esa tempestad, y llegó, el endemoniado se postra delante de él y le dice, ¿qué tienes contra nosotros, hijo del Dios Altísimo? Los reconoció enseguida, instantáneamente. El enemigo, los demonios, si vamos a hablar un poquito de demoniología, reconocen la autoridad de nuestro Señor. Y también conocen la autoridad que hay en un siervo de Dios. La conocen también. Pero no es que sea el siervo o el vaso, sino es quien está en nosotros. Es en el nombre de aquel que es dado a los hombres sobre todo nombre, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Y de tal manera de que si algo se te olvida, amado, recuerda que con tu boca, la palabra del Señor dice que el hombre queda atrapado con los propios dichos de su boca. Así que ten cuidado cómo hablas, lo que dices, lo que desatas, porque recuerda que tú te conviertes en un generador, ¿verdad?, de tormenta, en un generador de que provocas cosas. Lo interesante de todo esto es que si va a llegar una tempestad a tu vida, que sea entonces por hacer lo que Dios te manda hacer, y no que llegue esa tempestad por no hacer lo que Dios te dice que haga. Amén. Amén, que no venga por desobediencia, sino por obediencia. Obediencia todo el tiempo, ¿verdad? El Señor en cierta ocasión dijo, no quiero sacrificio, ¿verdad? Quiero ¿qué? Obediencia. Eso es lo que le agrada al Señor. Así, amado, tú que me escuchas, que has escuchado esta enseñanza, breve, sencilla, pero directa al corazón, quiero que analices tu vida. Te dice el Señor, analiza dónde te encuentras, en qué parte de la tempestad, dónde se ha levantado los vientos, la mar, los relámpagos, los truenos, todo lo que lleva en sí ese paquete, ¿verdad? Lo que es una tempestad. Y estoy hablando metafóricamente porque la tempestad que tú puedes estar viviendo puede ser con nombre propio, puede ser financiero, puede ser de salud, puede ser cualesquiera. Pero quiero que analices en el nombre del Señor Jesús por qué estás pasando esas tormentas, por qué estás pasando esa tempestad. ¿Por obediencia? Mira, si es por obediencia a Dios, como iba el apóstol Pablo, como iba aún nuestro Señor Jesucristo, porque Él es el ejemplo puro de la obediencia, obedeciendo al Padre hasta los sumos, y se humilló hasta la muerte y la muerte de cruz. Ser obediente. Por ser obediente también se te pueden levantar tormentas, tempestades, pero yo prefiero que se te levante una tormenta o una tempestad, mejor que no se te levante ninguna, pero si se va a levantar alguna, que sea porque tú y yo somos obedientes. ¿Usted escuchó? Porque seamos obedientes al Señor. A que se te llegue a levantar una tempestad a usted o a mí, provocada por nosotros, generarla nosotros mismos, simple y sencillamente por ser desobedientes. Así que esta es la enseñanza. Esta es la enseñanza. Esta es la enseñanza que Dios ha querido que compartamos contigo en esta preciosa noche, pidiéndote de que te pongas a cuentas con el Señor y analices bien por qué se te está levantando la tormenta, la tempestad. ¿Por obediente? Si es por obediente, gloria a Dios. Amén, Taira. Amén. Si es por obediente, pero si es por desobediente, entonces es tiempo de que te pongas a cuentas con Dios.
Y yo le voy a pedir a Taira que tenga en bien orar por aquellas personas que necesitan, ¿verdad?, sabiduría, y que Dios les revele en dónde están y por qué se le están levantando esa tempestad. Amén. Amén. Oramos. Gracias, Padre Santo, te damos por este día, Padre, por la oportunidad que tú nos has dado primeramente de hoy en la mañana poder abrir nuestros ojos, Señor, poder ver a nuestros familiares, Padre Santo. De especial en esta oración, Padre, te pido que tú le des sabiduría y inteligencia a esos, Señor, que lo necesitan, ¿sabes? Para, Señor, definir de dónde que viene la tempestad, Señor, si por obediencia, Señor, Aleluya, o por sí, Señor. desobediencia, Señor, que tú seas, Padre En el Santo, nombre de Jesús. enseñándoles, Padre, lo que ellos están, Señor, haciendo bien y haciendo mal también, para que ellos puedan, Señor, saber de dónde es que viene, Padre Santo, que de seguro, si es por obediencia, Señor, algo que tú les has mandado En el nombre a hacer, de Jesús. yo estoy segura que tú los vas a ayudar a pasar por esa tormenta, Señor, por esa tempestad, porque ellos lo hicieron, Señor, por obediencia a ti, Padre. Sí, Señor. Gracias, Señor, por todo. Te ponemos esa petición, Señor, en tus manos, Señor. La depositamos en tus manos y sabemos que tú tienes todo el control. Sí, Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. Y tú, amigo que me escuchas, si no has rendido tu corazón al Señor, quizás tú mismo estás enfrentando esas tempestades, esas tormentas tú solo. Mira, no la enfrentes tú solo. Deja que en tu barca se monte quien tiene que montarse, el Cristo de la gloria, que Él sigue teniendo el poder. El libro de los Hebreos nos dicen que Él sigue siendo el mismo ayer y hoy por los siglos de los siglos. Él no ha perdido el poder. Él sigue teniendo el control. No es cuento de hadas, no es fábula, no es cuento de historia, como han hecho creer de que la Biblia está llena solamente de narrativas, de historias, de fábulas. No, esto es el libro real. Este es el modelo de fe y conducta. Y los hombres escribieron, sí, pero bajo la dirección del Espíritu Santo, inspirados por el Espíritu Santo. Por eso es que esta palabra es viva y eficaz. Mira, mi amado, quizás estás enfrentando estas situaciones tú solo. Hoy te dice el Señor, permíteme que te ayude. Deja que yo me monte en tu barca. Deja que tenga que estar yo allí para cuando vengan esas tempestades, yo tener que detenerlas, ¿verdad? Por ti. Para que ya no sufras más, no pelees más con Dios, ríndete a Él, ríndele tu corazón. Al fin y al cabo no tienes nada, absolutamente nada que perder y tienes mucho que ganar. Así que yo quiero hacer esta oración antes de cerrar esta transmisión en esta noche en la cual Dios nos ha permitido estar. Yo quiero que hagas una oración de fe conmigo allí, tú que me escuchas. Ya sea que escuches esta transmisión en vivo o ya sea que la escuches indeferidamente después, como quiera, sigue teniendo el peso, porque es la palabra del Señor, sigue teniendo el peso de gloria. Así que yo voy a orar por ti y también quiero orar por aquellos que se quieran reconciliar con el Señor, que por haberse montado en una nave y yendo a Tarsis, metafóricamente ahora sí hablando, han perdido la dirección, terminaron arrojados al mar y han sentido que un gran pez se los ha tragado y se sienten como en el vientre de un pez sin poder salir. Para ti también este es el día que ha hecho el Señor y es su misericordia la que te saca de allí. Así que vamos a ponernos a cuentas con el Señor. Padre y Dios bendito, te damos gracias, Señor. Seguimos delante de tu presencia, Dios mío. Y ahora te queremos presentar de manera especial a aquellas personas que quieren aceptarte por primera vez en su vida, que están cruzando, Señor, no solamente tormentas, tempestades, sino casi hasta tsunamis, Señor, de tan grande tempestad que se les ha venido encima, Señor, en su vida. Padre, que ellos puedan entender que hay una salida, de que tiene nombre propio, que esa salida se llama Cristo Jesús, Señor nuestro, y que tú tienes y seguirás teniendo el poder para calmar las tempestades, Señor, atmosféricas, Dios mío, a nivel de fenómenos, Señor, atmosférico, pero también a nivel de vidas personales, esas clases de tormenta que se le levantan, Dios santo. Padre, yo te pido por ellos, Señor, y que tengan en bien, Señor, poder reconocerte a ti como su único y verdadero Salvador. Así, amigo, tú que me escuchas, repite después de mí: Señor Jesús, en esta hora te reconozco como mi único y verdadero Salvador. He vivido una vida, Señor, a espaldas tuyas, lejos de ti, Señor. He tratado de luchar con mis propias fuerzas y no he podido. Y hoy quiero pedirte, Señor,
que entres en mi corazón y que escribas el nombre mío en el libro de la vida y no lo borres nunca. Reconozco, Señor, que he sido pecador y que sin ti nada soy, y que Cristo es tu Hijo y que vino y murió en una cruz por mí para darme salvación y vida eterna. Te pido, Señor, me ayudes a seguir a través de tu Espíritu Santo. En Cristo Jesús te lo pido, Señor nuestro. Amén. 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 Y aquellos que se han alejado del Señor, queremos orar por ti, por reconciliación. Y lo que podemos ser es honestos, iglesia, con Dios, sabiendo de que no podemos con esas tormentas nosotros solos, porque sentimos que a veces nos hundimos, porque apartado de Dios nada podemos hacer. Así que repite conmigo: Señor, me arrepiento de haberte dejado y hoy regreso a ti como el hijo pródigo. Señor, me levantaré e iré a mi Padre. Cuando Él dijo, yo también digo esto ahora. Me levanto y voy a tu casa, Señor. Voy a buscar tu presencia. Y te pido, Dios mío, que me perdones por haberme separado de ti. Dame la fortaleza que necesito, física, emocional y espiritual, para poder continuar. Y de antemano te pido perdón por haberte dejado, Señor, porque tú no nos dejas nunca. Todo esto te lo pido en el nombre de Jesús. Y gracias por tu misericordia, las cuales son nuevas cada mañana. Gracias, Señor, en el bello nombre de Jesús. En el bello nombre de Jesús hemos orado. Taira, quiero pedirte que oremos por sanidad en los enfermos. Siento que hay audiencia que tiene quebranto de salud, según lo que el Espíritu me coloca ahora mismo. Yo te voy a pedir que tú dirijas esa oración por las personas que están quebrantadas de salud, que están enfermas. Amén. Gracias, Señor, te presentamos, Padre Santo, esta petición, te la ponemos en tus manos, Señor. Que tú seas, Señor, viendo, Padre Santo, a esos que están quebrantados, Señor, de salud, Padre. Que tú seas proveyéndoles, Señor, y dándoles la salud que ellos necesitan, Señor. Que tú seas sanándolos, Padre, de pies a cabeza, Padre Santo. Porque cuando tú moriste por nosotros en esa cruz, Señor, para perdonar nuestros pecados, Señor, y cuando nosotros te pidamos por sanidad, Señor, nosotros seamos sanados, Padre. Señor, nosotros creemos en ti, Señor, y sabemos que no hay nada, absolutamente nada imposible, Señor, para ti. Te presentamos esto, Señor, y te lo ponemos en tus manos, Señor. Que tú seas sanándolos, Señor, y dándole la salud que ellos necesitan para vivir una vida larga, Señor, y sana, poder disfrutar, Padre Santo, en familia, Señor, si tienen con sus hijos, Señor, o con sus parejas, Padre. Te lo ponemos en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén, gloria sea al Señor, sí. Y recuerda, iglesia, que por sus llagas fuimos curados. Amén. Así que hasta aquí nuestra parte. El tiempo se ha ido bastante rápido, y espero que esta enseñanza pues haya llegado a lo profundo de tu corazón y que la atesores, ¿verdad? Porque ha sido de parte del Señor. Analiza, por favor, en dónde te encuentras y en qué momento de la tormenta te estás encontrando. ¿Por qué se ha generado esa tormenta? Si ha sido por obediencia, por desobediencia, o por qué. O quizás la ha levantado el enemigo en tu contra para que efectivamente no cumplas con lo que Dios quiere que tú hagas. Así que analízala. Y recuerda, hay poder para vencer en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Así que será hasta la próxima, no sin antes darle las gracias a Dios primero por permitirnos nuevamente estar aquí, y también a nuestro hermano Lu, ¿verdad? Que patrocina este programa, el cual lleva por nombre Dirigido por Dios, y agradecemos al Señor por la vida de nuestro hermano Lu, que se encuentra en el 704 de la Saxon Boulevard, en esa suite. Allí usted lo consigue también con el sign de la mina de oro de nuestro hermano Lu. Gracias le damos al Señor porque Él ha dejado que Dios lo toque, y a través de Él también tú eres bendecido. Así que este es tu pastor y amigo Alex de Castro, que se despide. Cualquier información que tengas, puedes llamarnos al 386-215-9963, 386-215-9963, y esta vez sí te vamos a recordar dónde nos estamos congregando. ¿La dirección de Caro cuál es? Estamos en el 1387 Stillwater Avenue. Es 1387 Stillwater Avenue. Allí nos estamos reuniendo todos los domingos a las 11 de la mañana. Y si tengas en bien visitarnos, allí te esperamos con los brazos abiertos
Y allí adoramos juntamente al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Será hasta la próxima y que Dios te bendiga rica y abundantemente. La paz de Dios contigo. Gloria al Señor. Queremos enviar un saludo muy especial también. Se han unido en esta tarde a Papo Valle. Gracias, Papo, por siempre estar en sintonía con esta radioemisora, Radio La Voz de Dios. A mi hermano Isander López, desde allá, desde Río Grande, Puerto Rico. Y Rafael Cruz, mi hijo adoptivo, desde Lajas, Puerto Rico. Queremos enviar un saludo a ellos, a Carmen Concepción, Janet Hernández. Gloria al Señor. Este ha sido el programa Gloria al Señor de la Iglesia Centro Mundial Cristiano, dirigidos por Dios con el pastor Alex de Castro Reyes. Será hasta el próximo miércoles, cuando estará por aquí de 7 a 8 de la noche por Radio La Voz de Dios, llegando al corazón del pueblo. Gloria al Señor. Dios te bendiga, Dios te guarde. La gloria y la honra es para